¿Te has preguntado alguna vez cómo empezó todo? ¿Cómo una figura tan influyente como el Papa, líder de millones de personas, llegó a ocupar ese lugar en la historia? Lo que comenzó con un pequeño grupo de seguidores en el Imperio Romano se convirtió en uno de los cargos más importantes del mundo. Todo comienza en el siglo I, en Jerusalén, con un hombre llamado Simón, más conocido como Pedro. Según la tradición cristiana, Jesús lo nombró como líder de sus apóstoles, diciéndole: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Esas palabras no solo lo marcaron como el primer papa, sino que sentaron las bases de lo que sería la Iglesia Católica. Pero la historia no fue nada sencilla. En sus primeros años, los seguidores de Pedro eran perseguidos por el Imperio Romano, que veía al cristianismo como una amenaza. A pesar de las dificultades, Pedro viajó a Roma, el centro del imperio, para predicar y organizar la comunidad cristiana. Aquí viene un dato curioso: se dice que Pedro fue martirizado en el año 64 después de Cristo durante el reinado de Nerón, crucificado cabeza abajo por petición propia, ya que no se consideraba digno de morir como Jesús. Tras la muerte de Pedro, la comunidad cristiana en Roma continuó creciendo, y su liderazgo pasó a otros obispos. Este título, el de obispo de Roma, es lo que más tarde se conocería como Papa, convirtiéndose en la autoridad máxima de la Iglesia. Pero el término Papa, que significa padre, no comenzó a usarse oficialmente hasta el siglo III. En el siglo IV, todo cambió con el emperador Constantino el Grande. Al emitir el Edicto de Milán en el año 313, legalizó el cristianismo y permitió que los líderes de la Iglesia ejercieran su autoridad libremente. Esta fue una de las épocas más críticas para consolidar el papel del Papa, ya que el obispo de Roma no solo era un líder espiritual, sino también un mediador en los asuntos políticos del imperio. ¿Sabías que la figura del Papa se fortaleció aún más gracias al Papa León I, también conocido como León Magno? En el siglo V, León negoció con Atila, el líder de los hunos, evitando que Roma fuera saqueada. Su valentía no solo salvó a la ciudad, sino que también posicionó al Papa como una figura clave no solo en la religión, sino en la política y la diplomacia. Con el tiempo, el papado enfrentó grandes desafíos. Desde el cisma de Oriente en el año 1054, que dividió a la Iglesia Católica y la Ortodoxa, hasta los enfrentamientos con monarcas europeos durante la Edad Media. A pesar de estas adversidades, la figura del Papa siempre representó unidad y liderazgo para los fieles. El origen del Papa es una historia de fe, perseverancia y liderazgo en medio de la adversidad. Desde Pedro hasta los papas modernos, este rol no solo ha influido en la religión, sino también en la historia, la cultura y la política del mundo.